Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es John César Arango, yo soy ingeniero de sistemas, especialista en redes de telecomunicaciones, dirijo un proyecto para Centro y Suramérica conocido como The Hacking Day, que es conferencista nacional e internacional en varios eventos. Soy director de la especialización en ciberseguridad de la Universidad Católica de Manizales y bueno, a través de Cevicol, digamos, hacemos servicios de ethical hacking a diferentes empresas, pues como una pequeña presentación. Este soy yo, aquí pues los estoy saludando y vamos a arrancar entonces el tema. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la pandemia trajo consigo una serie de situaciones que tenían que ver con la dependencia tecnológica. O sea, nos vimos abocados al teletrabajo, nos vimos abocados a cambiar las formas de muchas cosas que teníamos que hacer. Y obviamente esa dependencia pues lo vimos reflejado en telemedicina, en lo que estamos haciendo en este momento, que en otro escenario estaríamos en un auditorio, digamos, impartiendo esta charla. El teletrabajo, el uso de tecnología para verificar quién cumplía o no cumplía la cuarentena, y pues negocios emergentes como los domicilios y sus plataformas que tuvieron mucho auge. Ahora bien, detrás de todo esto hay un grupo de tecnología, hay un grupo de sistemas que tiene que velar porque la información esté disponible. O sea, porque todo lo que ustedes traten de accesar, o sea, todo lo que esté contenido en información digital esté totalmente disponible y digamos que esté perfectamente a la hora que ustedes lo quieran consultar, pues lo puedan consultar sin problema. Entonces ahí es donde tenemos que ver que la información, tanto digital como física, es muy importante. Imaginen ustedes lo que un ciberdelincuente podría hacer con la información, ¿cierto? O sea, ¿qué pasaría si a una empresa se le pierde toda la información? ¿Cierto? Lo que ha sucedido en muchos casos, y ahorita les muestro alguno de esos. Entonces, la información como tal normalmente tiene que cumplir tres pilares. Se le llama los tres pilares de la seguridad de la información. O sea, primero que la información tiene que ser confidencial. O sea, que las únicas personas que pueden leer esa información, sea digital o sea física, tiene que estar autorizado para ello. Si no están autorizados, entonces está afectando la confidencialidad. Y ahí es donde aparecen los delitos informáticos, ¿cierto? Entonces, hay otro pilar que es la integridad, que tiene que ver con que la información no ha sido modificada. Por ejemplo, las últimas amenazas que creo que algunos de ustedes han sido víctimas o sencillamente se han dado cuenta que les cifran la información y piden rescate por ella, eso está afectando la confidencialidad y está afectando la integridad, porque te modifican la información. Entonces te modifican la información sin una autorización previa. Y lo último tiene que ver con la disponibilidad, que es que cuando ustedes tratan de acceder a un recurso, pues realmente lo encuentren y esté disponible. Por ejemplo, miren el caso, el primer día sin IVA, que colapsaron todos los sistemas de Falabella, del Exit y todo, porque nunca midieron cuál era la capacidad de operación que podían tener en un día como esos. Entonces, ¿qué pasa? Colapsaron todos los sistemas, ¿cierto? Todos sus sistemas colapsaron debido a eso, a que no tenían bien, digamos, medido cuántas personas al tiempo podían entrar. Entonces, eso afectó la disponibilidad, en ese caso, de las plataformas. Entonces tenemos que entender que cuando la unidad de sistema, en este caso, o la dirección de TIR, lo que es, llega y monta seguridad, pues obviamente la funcionalidad cambia un poco y la forma de usar cambia. Por ejemplo, no es que para leer mi correo electrónico digito el login y el password, pero resulta que llegaron los de sistemas y colocaron que tengo que resolver un captcha y fuera de eso me habilitaron algo que llama el doble factor de autenticación. Entonces, claro, cambia un poco la funcionalidad, la forma de usar cambia, pero eso está garantizando, ojo, seguridad, que es lo más importante. O sea, con eso está garantizando de pronto la unidad de sistemas de que no te van a secuestrar la cuenta. ¿Por qué? Porque te están dando unos factores más de autenticación. Entonces, es como para tener en cuenta esos detalles que muchas veces montan un firewall, montan un antivirus. Vea, desde que montaron el firewall, la red se volvió lenta. O desde que montaron el antivirus, la red se volvió lenta. Y no, ojo, claro, se volvió lenta porque estamos colocando un poquito más de seguridad. Entonces, hay un poquito más de latencia en las cosas. Normalmente los riesgos más comunes que tienen las empresas, estas son unas estadísticas sacadas entre el 2021 y el 2020,
Son configuraciones erróneas, o sea, normalmente equipos que se instalan con configuraciones erróneas, técnicas de phishing, que esto aquí les voy a hablar bastante de esto, contraseñas deficientes, que también les voy a hablar de esto, cuentas huérfanas, que es cuando se va un usuario de la empresa y 2 años después, un año después, la cuenta sigue existiendo, o sea, nunca fue eliminada, pérdidas o robo de dispositivos, o sea, cuántas veces se nos roban el portátil o se nos roban una memoria USB y no nos importa tanto el dispositivo, sino lo que contenía. Entonces, eso también puede ser factor. Y otros factores de ataques, pues que no vienen al caso, pero que van en aumento. Si ustedes miran, por ejemplo, las configuraciones erróneas van en aumento, las técnicas de phishing van en aumento, contraseñas deficientes, pues digamos que se mantuvo, y algunas cosas pues sí han rebajado, ¿cierto? Ahora bien, cuando hablamos de protección de datos personales, recuerden que en este caso hay muchos países que tienen protección de datos personales. En este caso, Colombia es uno de los países que mejor leyes de delitos informáticos tiene y mejor ley de protección de datos personales tiene. Lastimosamente tenemos la peor cultura, o sea, todavía no hay cultura para ello. Entonces, esto lo hemos reflejado, por ejemplo, en lo que se hizo con industria y comercio. Industria y comercio, pues mucha gente pensó que proteger los datos personales en Colombia era ir a industria y comercio, registrar unas bases de datos y solamente con registrarle protegiendo los datos en Colombia. Pero la pregunta es, ¿realmente se están protegiendo? ¿Realmente esos datos no están expuestos ante ciberdelincuentes que pueden extraer esa información? ¿Hasta qué punto eso es verídico? Por ejemplo, si yo consulto esta página, este enlace que yo les estoy mostrando aquí, en este enlace ustedes pueden notar que aquí están las demandas que llevan las diferentes empresas, ¿cierto? En este momento, ¿cierto? Las demandas por no proteger adecuadamente los datos. Y aquí vemos empresas como esta, vean, Rappi, Caja Colombiana de Subsidio Familiar, Clínica Vascular Navarro, o sea, aquí vemos Colombia Telecomunicaciones, mire, o sea, salió una resolución por no proteger adecuadamente, y si miramos la resolución, que la podemos descargar sin ningún problema y mirar a ver cuánto fue la multa, pues para una empresa tan grande como esta, la multa me imagino que son millones, vamos a ver si es verdad, a veces les va muy bien, pero mire por ejemplo acá, 80 millones de pesos, una multa por no proteger adecuadamente los datos, o sea, esto se refleja en plata. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que proteger, digamos, los datos y sobre todo saber si los datos están protegidos en Internet, ¿cierto? Y que un delincuente no va a poder acceder a ellos. Entonces, cuando hablamos de riesgos cibernéticos, la realidad es totalmente otra. Miren, por ejemplo, esto. Estos son noticias que ustedes conocieron el año pasado, el secuestro de los datos que tienen Jaque Aldane, o sea, duró más de 8 días y pedían $25.000. En Colombia, según la revista Semana, hubo más de 11.200 millones de intentos de ciberataques en el 2021. Ciberataques de INVIMA, recuperación del sistema tomará 45 días. Ojo, esto fue a principios de este año y hace un mes los volvieron a atacar. O sea, INVIMA nuevamente se volvió a atacar porque, bueno, ahorita les digo el porqué. Mire esta, la aerolínea Colombia Viveair ha sido comprometida por la banda de ransomware, Ransom EWX, y ahorita les muestro lo que está pasando con el ransomware. O sea, ojo, la aerolínea Viveair, recuerden esta diapositiva, Salud Total también fue atacada y expuesta, y esta fue la última, Caracol Noticias, digamos una de las últimas importantes, porque hay varias. Pero, por ejemplo, en mayo del 2022, Caracol Noticias sacó este comunicado. No sé si lo escuchan. El sistema informático. ¿Sí lo escuchan? El sistema informático de Caracol. Sí, señor. Un ciberataque o algunos sistemas de la compañía. El hecho delictivo fue denunciado ante las autoridades. El canal Caracol fue blanco de un ciberataque tipo ransomware que cifró algunos archivos y también afectó algunos de los sistemas de la compañía, tanto de Caracol Televisión como de Blue Radio. Un ataque cibernético que afectó varios de nuestros programas de diseño y graficación, así como algunas aplicaciones operativas. Pese a la seriedad del ataque en contra de la infraestructura informática y gracias a la defensa de la compañía, los ciberdelincuentes no pudieron acceder ni poner en riesgo el contenido informativo del canal.
Este ataque criminal está siendo investigado por las unidades especializadas de la DIJÍN de la Policía Nacional y de la Fiscalía General. Desde Caracol Televisión condenamos enérgicamente este ataque que atenta contra la libertad de prensa. El Departamento de Ingeniería del Canal Caracol trabaja para restablecer y normalizar el funcionamiento de los sistemas afectados, para garantizar nuestra señal al aire y así mantenerlos informados. Pero entonces noten esto, eso fue una noticia de Caracol. Por ejemplo, esta diapositiva no la tengo actualizada, estos son esta me la comparte la Policía Nacional, el CAI virtual de la policía, y me dice, por ejemplo, esto fue hasta abril, o sea, ¿qué era lo que denunciaban más los colombianos? Y esta estadística está hasta abril. Entonces, hurto por medios informáticos, acceso abusivo a medios informáticos, violación de datos personales, transferencia no consentida y suplantación de sitios web. Y noten ustedes que, por ejemplo, algunas de ellas ya superaron más del 50% y estábamos hablando de abril. O sea que a la fecha, pues esta ya la pedí que me la actualizaran, pero siempre se me demoran. O sea, a la fecha esto sea ya o duplicado o triplicado. Listo, esto es una nueva modalidad de ataque que significa endosiar. ¿Qué es dosear? Significa exponer. Entonces, te exponen información, o sea, ya los ciberdelincuentes no te están diciendo, oye, mira, te voy a cifrar la información o te voy a secuestrar la información para que cuando me paguen te la devuelvo. No, ya lo que te dice el ciberdelincuente es, bueno, ya tengo tu información, si usted no me paga, te las pongo, o sea, se la regalo a todo el mundo. ¿Cierto? Eso es lo que está sucediendo hoy en día. Y a veces eso se viene a dar, por ejemplo, como esto, el presidente Lazo de Ecuador, automáticamente les pusieron todos los datos, esto fue real, y llegaron y publicaron por redes sociales cuál era el teléfono personal de él, cuáles eran los 2 celulares que tenía, con quién estaba casado, cómo era el nombre de la esposa, o sea, comenzaron a publicar toda la información de él, ¿cierto? De su casa, dónde vivía, en dónde estaba, y eso pues es delicado. ¿Listo? Hay algo que se llama técnicas de OSINT. El OSINT es la búsqueda de información en fuentes abiertas y hoy tenemos muchas fuentes abiertas. Tenemos prensa, tenemos radio, tenemos televisión, pero lo más importante es que tenemos internet y dentro de ese internet hay muchas fuentes abiertas como las que ustedes ven acá, Facebook, Twitter, LinkedIn, o sea, cualquiera de todas esas fuentes abiertas que nos sirven como un insumo para detectar información. Entonces, ¿qué pasa? Los ciberdelincuentes y los expertos también, pues porque todo hay que decirlo, normalmente lo que hacen es buscar información en cualquier sitio, coleccionan esa información, la procesan, la analizan y obtienen un dato. O sea, que hoy en día encontrar información de cualquier persona, pues digamos que puede ser útil. Por ejemplo, yo tengo aquí 59 participantes. Voy a agarrar uno al azar, voy a agarrar a Dailis Giselle Rodríguez, ¿cierto? Al azar, ¿cierto? Voy a agarrar a Dailis Giselle Rodríguez. Entonces, si yo utilizo un buscador, por ejemplo, como Google, ¿cierto? Y coloco acá Dailis, yo miro a ver cómo se escribe, Dailis Giselle Rodríguez, entonces Dailis, lo que escribe así, Giselle Rodríguez, ¿cierto? Es un ejemplo sencillo. Si yo coloco esta información, después verifico si la copié bien. Giselle Dailis. Ah, esto está malo. Dailis. Como lo copia ella. Ahora sí, Dailis Giselle Rodríguez. Si yo lo copio así, noten ustedes que en Google me aparecen 1340 resultados. Pero de entrada esta información está mal. ¿Por qué? Porque normalmente, si yo hubiera encerrado esto en una simple comilla doble, ¿cierto? Mire que de los 1300 se rebajan a 4 resultados. Y dentro de esos 4 resultados, posiblemente llegamos, por ejemplo, no sé si será ella o no será ella, sí, parece que sí. Por ejemplo, llegamos al perfil de Facebook, ¿cierto? Entonces ya puedo llegar yo directamente al perfil de Facebook y aquí encuentro a Daisy, ¿cierto? Y no la conozco. Salas, me imagino, Daisy, ¿estás ahí? Buenos días, sí, señor. ¿Y eres tú? Sí, señor. Bueno, entonces lo que quiero darles a entender es que toda la información está expuesta. Ahora bien, resulta que yo quiero conocer el teléfono de Daisy, ¿no? Pues es que Dailis Giselle Rodríguez, quiero conocer el teléfono. Resulta que todo usuario en Facebook tiene como una cédula única, que cuando uno se mete aquí le dice, por ejemplo, clic derecho,
y le dice ver el código fuente, y yo llego acá y busco ese campo donde está esa cédula de Facebook, eso es control F, o le digo user ID, búsqueme el campo user ID, hágalo acá. No, por acá no. Espera. Control B, no, control F, página user ID. Es cuando yo busco el campo user ID, no lo estoy viendo, espérame a ver que no lo veo. No lo veo. A ver, sacámonos de acá, clic derecho, ver código fuente, vuelvo y luego, edición, buscar, hagámoslo por otro lado, buscar en la página, user ID. Entonces miremos a ver si lo encontramos, y este user ID, vamos a ver si lo encuentro, no es este. ¿Por qué no me lo muestra? Ah, bueno, perdón, hagámoslo por otro lado. Espérame, yo lo hago por acá. Control C, que por acá me es más fácil para mí. O sea, uno utiliza diferentes herramientas para esto. Entonces, por ejemplo, ahí llega al portal de ella, le digo clic derecho, le digo lo mismo, ver el código fuente, y aquí le digo control F y le voy a decir user ID. Ahora sí, esto que ustedes ven acá, este es el código único que ella tiene ante Facebook. O sea, este es el nombre del usuario con que ella se identificó. Entonces, tengámoslo ahí guardadito. O sea, solamente les digo eso. O sea, dejémoslo ahí abierto y ahorita les digo por qué, hasta dónde se puede llegar con esto. ¿Listo? Bueno, sigamos aquí con la presentación. Entonces, ahí vieron ustedes que es fácil adquirir información. Entonces, no solamente de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, de donde sea. Entonces, normalmente la realidad que tenemos es que nosotros tenemos 3 tipos de amenazas. Un atacante que puede ser externo a la compañía, que pueda atacar a través de técnicas de ingeniería social, que ahorita les explicamos, explotar vulnerabilidades del sistema, ¿cierto? Un atacante interno que puede utilizar técnicas de ingeniería social, explotar los sistemas o hacer ataques directos físicos. O sea, el atacante interno puede ser un empleado o puede ser una persona que ingresó a las instalaciones de Semicol y alguien se fue para el baño, dejó el computador prendido y en ese momento le conectaron una memoria USB, por decir algo que tenía algo malicioso. Podría ser ese ataque. O un empleado descuidado, que esto es muy importante y por esto la importancia de esta charla, que lo puede hacer a través de exceso de información que publica, a través de internet o a través de configuraciones inseguras que tiene la empresa y que el empleado trajo una memoria USB, por ejemplo, de la casa porque el hijo le pidió el favor de que le imprimiera un trabajo, pero como en el colegio no tienen sistemas antivirus, o por lo menos esos equipos tienen muchos virus, lo insertó a la empresa y se infectaron de alguna cosa. O sea que no hay una política adecuada de uso de los recursos. Entonces, cuando hablamos de este tipo de ataques, esos ataques se pueden dar o por un servicio web o por alguien que tiene compartido un escritorio remoto a través de una cuenta corporativa que a alguien le robaron las credenciales, a través de exceso de información pública o configuraciones inseguras. Y eso va a conllevar a violar los principios que les dije ahorita: acceso y usos indebidos a la infraestructura, esto es confidencialidad; robo de información, esto es privacidad; privacidad de la información o interrupción de las operaciones, que es la disponibilidad, que son los 3 pilares que les mencioné ahorita. Ahora bien, el ransomware, que es una de las amenazas, digamos que últimamente ha tenido mucho auge, pues digamos que está rebajando, porque ya cada día se capacitan, se sensibilizan a los usuarios para que no caigan en estos delitos que les voy a mencionar ahorita. Entonces digamos que está rebajando, pero sin embargo la extorsión está en un aumento. ¿Por qué? Porque normalmente los ciberdelincuentes a veces van y te dicen: ve, tengo toda tu información, si no quiere que la publique, pague. Y puede ser mentira, pero también puede ser verdad, como lo que vamos a ver ahorita. ¿Quiénes me pueden afectar de un ataque? Pues además de las empresas y de cualquier tipo de empresa, ¿cierto? Que puede ser cualquiera, unas más que otras, pues la verdad es que el usuario final también se puede ver afectado. ¿Y qué hacen esos delincuentes o esos ciberdelincuentes con los datos robados? Un ejemplo: nosotros sabemos navegar, pero no sabemos algo que se llama bucear. Esto que ustedes conocen acá es solamente la superficie, o sea, ustedes saben navegar y esto es lo que conocemos como la web, pero hay algo que es bucear,
que se llama la Deep Web, y hay algo que se llama la Darknet, que es mucho más profundo. Y este mundo, digamos, que se hace con ciertos programas. Pero en ese mundo, ¿qué encontramos? Por ejemplo, encontramos tarjetas de crédito robadas donde le venden esa base de datos al que tenga la plata para comprarlo. Por ejemplo, alguien está diciendo, te vendo una tarjeta de $2,000, te la vendo por el 10%, $212, y te entregan todos los datos, o sea, nombre, dirección, teléfono, el código de seguridad de la tarjeta, la fecha de vencimiento, para que usted pueda con esa tarjeta gastarse $2,000 y hacer una compra en línea. ¿Y cuánto te costó? $200. Entonces, esto se está dando. ¿Se acuerdan lo que les dije de Viva Air? Que Viva Air había sido expuesta, Viva Colombia. ¿Se acuerdan de eso? Miren la base de datos acá. O sea, Viva Air, la información fue expuesta porque ellos no pagaron el rescate, entonces se puede descargar desde la Deep Web y miren lo que tiene por dentro. O sea, que tiene el nombre de la persona, la identificación, la fecha de nacimiento, si es masculino o femenino, y lo más importante, su teléfono celular. Y si es de Colombia, si es de Ecuador, si es de Chile, si es de Perú, porque obviamente Viva Air tiene una base de datos de personas de todo el mundo. Entonces mire que esto se expone en la Deep Web. Entonces se pueden vender credenciales, en el mercado negro para suplantar a otra persona, direcciones de correo electrónico como objetivo de mercadeo, perfiles de usuario con ciertas características para mandar publicidad o para extorsionar a muchos de ustedes, por ejemplo, por no proteger adecuadamente, por ejemplo, su Facebook. Alguien les secuestra su Facebook y comienzan a contactar a todos sus amigos a decirles, ve, estoy vendiendo dólares a 4,000, sabiendo que están a 5,000, entonces porque va a salir ya del país y comienzan a extorsionar a la gente, o voy a vender mi nevera porque ya salgo del país, o tengo un problema con un familiar que está hospitalizado, ¿quién me regala 200,000 pesitos? Y entonces comienzan a pedir plata a los amigos y claro, muchos caen, ¿cierto? Información confidencial, tarjetas de crédito, planos, estrategias de mercadeo, los clientes de Cebicol, ¿cierto? Eso le puede interesar a la competencia. O sea, hay que tener en cuenta qué es la información confidencial. Y muchas veces, pues no necesariamente nos roban información, sino que están utilizando nuestros recursos, o sea, nuestro equipo, lo están utilizando como plataforma para otros ataques. O sea, que lo utilizan como pasarela. Ojo, y cuando digo nuestro equipo, no necesariamente es el equipo de la empresa, también es el equipo de sus casas. O sea, que muchas veces detectamos el equipo lento por X o Y razón, pero como no tenemos antivirus, como no tenemos software licenciado, entonces posiblemente alguien está utilizando el equipo para otras cosas. Entonces tenemos que ser conscientes de que esa ciberseguridad es muy importante, ¿cierto? En todo ámbito. La primera línea de defensa tiene que ver con la contraseña. O sea, muchas veces los usuarios utilizan contraseñas relativamente fáciles, o sea, contraseñas diferentes para cada usuario, ¿cierto? Y para cada cuenta. Por ejemplo, en mi caso personal, yo utilizo algo que llamo un almacén de llaves, que es este que yo tengo acá. Hay otro que es gratuito, y por cada cuenta que yo tenga, que necesito meterme en PayPal, aquí tengo mi clave de PayPal. Que necesito meterme a Facebook, aquí tengo las claves de las cuentas que yo tengo en Facebook. Que necesito meterme, no sé, a Netflix, aquí tengo mis contraseñas de Netflix. Pero ojo, por cada una de ellas tengo una contraseña diferente. Esto que ustedes ven se llama un almacén de llaves, y hay almacenes de llaves gratuitos y todo eso. Entonces, digamos que de alguna manera, pues ya sería responsabilidad de la unidad de sistemas de implementar como estas medidas. Pero entonces, ¿qué tenemos? Tener una contraseña por cada uno. Yo la única contraseña que me sé es la del almacén de llaves. Las contraseñas tienen que ser mínimo de 12 caracteres o más, y combinarlos con utilizar frases. Se recomienda utilizar frases, combinar varios tipos de caracteres, mayúsculas, minúsculas, todo eso. Si pueden habilitar el doble factor de autenticación, háganlo. O sea, por ejemplo, en Facebook, ustedes habilitan el doble factor de autenticación y eso evitan a que en el futuro se les secuestren esa cuenta. O sea, alguien se la robe. Lo mismo que en Gmail, lo mismo que en Hotmail o en cualquiera. Cambiar las contraseñas periódicamente. O sea, ¿cuántos de ustedes en el último mes o en los últimos 2 meses ha cambiado su contraseña? Por ejemplo, para acceder al correo, ¿cierto? Muchas veces, nuestra contraseña es la cédula, o nuestra contraseña es el nombre de la hija y el año de nacimiento.
O yo me llamo Francisco y mi contraseña es Pacho 2022. Pues esas contraseñas no son eficientes. No recordar la contraseña en los navegadores, utilizar un gestor de contraseñas, que fue el que les... Esto de no recordar la contraseña en los navegadores es muy importante, porque a veces nosotros, digamos que por la pereza de escribirla, cada vez que nos la pregunta le decimos al navegador, recuérdela, y resulta que hay programitas que uno le instala al computador donde lo primero que hace es extraer todas las contraseñas que tenga almacenadas. Entonces, muy importante eso. Les muestro este videito. Las contraseñas son la primera barrera de seguridad que tenemos para proteger nuestra información personal y financiera. De modo que usar una muy fácil o muy común es casi lo mismo que dejar la puerta de tu casa abierta. Por eso, hoy te vamos a decir cómo puedes hacer una contraseña fuerte en tan solo un minuto. Empecemos. No hay una palabra o frase que esté prohibida siempre y cuando tomes algunos recaudos. Pongamos de ejemplo tu personaje favorito. Quizás el personaje sea fuerte, pero la contraseña no parece serlo, ¿verdad? Pero vamos a hacerle algunos cambios. ¿Qué tal si agregamos algunas mayúsculas? ¿Y si además reemplazamos alguna vocal por un número? ¿Y por qué no agregarle una capa extra de seguridad utilizando caracteres especiales? Ahora parece un poco más compleja, pero ¿sabes en qué podría mejorar? En la extensión. Idealmente deberías hacer tu contraseña con más de 10 caracteres. Excelente, pero todavía podemos darte un consejo más. No solo pienses las posibles contraseñas como una palabra o dos. Pueden ser frases enteras que jamás olvidarías. ¿No nos crees? Mira. ¿Cómo olvidarla, verdad? Lo cierto es que a un atacante le llevaría más de 2000 años poder descifrar esa contraseña y a ti tan solo un minuto crearla. Ahora ya lo sabes. Ve y actualiza tus contraseñas, transfórmalas en súper fuertes y continúa disfrutando de la tecnología de forma más segura. Y listo, entonces, ojo con esto. Entonces las contraseñas se vuelven muy importantes. Sin embargo, les voy a mostrar esta paginita que ustedes ven acá. Esta paginita dice que la información es hermosa, ¿cierto? Que la información es bella. Y lo que ustedes ven en esta página son todas las brechas y los hackeos a los sistemas donde se han expuesto miles de información, ¿cierto? Entonces, de los diferentes años, en el 2021, 2020 y lo que llamamos del 2022. Si yo me ubico aquí, por ejemplo, aquí me dice, en junio del 2022, la ciudad de Amagasaki, en Japón, pues, se dispusieron 500,000 registros, ¿cierto? Que tenían cierta información sensible. PLES, ¿cierto? En agosto, 15 millones de registros donde aparecen username y correos electrónicos. Y aquí comienza a salir todo este tipo de información. Pero miren esta gran bola que aparece aquí. ¿Cuál es? Facebook. Facebook en el año pasado se le robaron 533 millones de cuentas. Y estas cuentas están en la Deep Web, lo que yo les dije ahorita de la Deep Web. O sea que perfectamente nosotros podemos ver que esa información de Facebook fue publicada en esa famosa Deep Web que yo les dije, que nosotros sabemos navegar, pero no sabemos bucear. Fue publicada y claro, si uno se baja esos archivos, entonces claro, tiene toda la base de datos de todos los países donde, ojo, les voy a mostrar una pequeña muestra donde posiblemente ustedes, por ejemplo, en el caso de lo que hicimos ahorita con la compañera que vimos la información de Facebook y que sacamos el user ID, pues claro, si yo ya tengo la base de datos de Colombia, pues simplemente voy a agarrar un archivo al azar, simplemente es abrir un archivo al azar de esto y con ese archivo buscar el user ID, que es este que está acá, pero en este caso buscar el de ella para poder obtener ¿qué? Miren ¿qué es esto? El número del celular de la persona. Miren, por ejemplo, acá, Johnny Olano es masculino de Bucaramanga, Santander, y aquí está, digamos, cuando se registró en Facebook, y aquí está el user ID de él, y aquí está su teléfono celular. Solo porque se expuso información. Entonces, por ejemplo, llegar ahorita a la información de Dailies con este archivo, pues sería muy fácil porque vamos a obtener el teléfono privado de ella sin ningún problema. Obviamente no lo voy a hacer, simplemente es para que sepan hasta dónde se puede llegar. ¿Listo? Bueno, sigamos. Listo. Ojo con esto. Hay una página que se llama IntelX. Esta página lo que hace es, se les voy a mostrar,
Lo que hace es IntelX. ¿Alguien abrió el micrófono? ¿Hola? Señora, me está hablando, por favor, ábrele. Inge, que si Suárez le dio Geraldine. Perdóneme, tiene micrófonos abiertos. ¿Listo? Vale, gracias. Bueno, hay una página que se llama IntelX y esta página la utilizan mucho, digamos, para buscar ciertos tipos de información. Por ejemplo, John, aprovecho la interrupción para informar que quedan 15 minutos. Gracias. listo. Sí, voy a buscar información de cevicol.com.co. O sea, ¿qué significa esto? Esto lo que significa es posibles documentos que fueron filtrados, ¿cierto? Pero ojo con esto tiene que ver mucho con los usuarios. Que los usuarios utilicen la cuenta corporativa de Cevicol, por decir algo, para registrarse en cualquier parte. O sea, se registran en Facebook, se registran en Twitter, se registran en Netflix, se registran en muchas partes con la cuenta corporativa. Y resulta de que en una de esas fue expuesta información y posiblemente podamos tener, esto es no me las muestra, es porque obviamente, digamos que hay que comprar el plan, vale $2,000, pero tengan la seguridad que por aquí debe haber una pequeña muestra donde me muestra como parte de la información que fue expuesta, y en esa pequeña muestra, bueno, ahí vemos que sí hay información expuesta, pero no me está mostrando exactamente cuál. Espera a ver si me logra mostrar alguna. Que quisiera como mostrarles el ejercicio. Mira, por ejemplo, aquí hay una que puede, esto parece ser que son los servidores, o sea, un archivo, mire, por ejemplo, esta, pues cuentas de correo, eso no tiene nada. Mire, por ejemplo, esta. Miren, por ejemplo, esto ya tiene que ver con la configuración del gestor de correos, pero venga, yo les muestro una para que no nos vayamos muy lejos. Busquemos, por ejemplo, a la fiscalía.gov.co, la Fiscalía General de la Nación. Miremos qué ha sido expuesto. Mire. Y de eso que fue expuesto, tengan la seguridad que aquí hay un archivo. Ya se las voy a mostrar, a ver, véalo acá. Hay un archivo, por ejemplo, como este, que me dice, por ejemplo, que un usuario, vamos a ver, fiscalía.gov, míralo ahí. Hay un usuario llamado Oliver Sopo que registró el correo personal de la Fiscalía con la contraseña Orsa 1975, que les aseguro que esta es la fecha de nacimiento, pero mire la contraseña. ¿Sí me entienden? Entonces muchas veces utilizamos nuestras cuentas corporativas para muchas partes y obviamente pues eso nos va a afectar. O sea, hay que tener cuidado con eso. Listo. Bueno, voy a pasar algunas cosas por alto porque me pusieron ya 15 minutos para cerrar el tema. O con eso, hay 7 cosas que no puedo compartir en internet. Una de esas 7 cosas, pues o sea, varias de esas 7 cosas son dirección y ubicaciones, fotos de menores, fotos complementadoras, correos electrónicos y números telefónicos, conversaciones privadas, opiniones y documentos personales. Ninguna de esas cosas se deben de compartir en internet porque pues obviamente esa información después puede ser utilizada en mi contra. Entonces, en redes sociales, no descargar ni abrir archivos multimedia, no descarguen ni instalen actualizaciones y sus posibles aplicaciones disponibles. O sea, siempre instalar las actualizaciones del caso, utilizar responsablemente las redes sociales, controlar qué se publica y con quién se publica. Ojo, recuerden que cuando ustedes crean una cuenta en redes sociales, la información es de la red social, no es de ustedes. Entonces, tengan en cuenta eso. Entonces, no aceptar solicitudes de amistad de desconocidos, verificar la veracidad del contenido, controlar, eliminar las aplicaciones, eliminar los datos de las cuentas que ya no son utilizados, configurar adecuadamente la privacidad, algunas recomendaciones. Ojo con esto, para sus hijos, el famoso grooming, que son adultos que se hacen pasar como niños para poderle sacar una fotico de una piernita, de un bracito y después con eso extorsionarlos. O sea, solamente con eso los extorsionan. Y ojo con esto, estamos enamorados, comenzamos a compartir fotos de desnudas o fotos en la piscina o tal cosa y después una pelea o después algo, o se le roban el celular a alguien y esas fotos comienzan a exponerlo o a extorsionar a la gente, ¿cierto? Como lo que le pasó a Iván Escudero. ¿Listo?
La ingeniería social, que este es como el tema más importante. La ingeniería social es la manipulación de los usuarios para llevarlos a revelar información. Esa ingeniería social se puede hacer por mensajes de texto, por llamadas telefónicas, por alguien que se le para usted detrás de los hombros para cierta información, por técnicas de phishing, que estas son las más importantes, y esas técnicas de phishing es que le roban información a través de correo electrónico o a través de un mensaje de texto o a través de un mensaje de una red social. Entonces, digamos que normalmente llegan mensajes como estos. Usted fue el ganador de tal cosa, Vicente, por favor, dé un clic acá, y te están robando la información. O por ejemplo Netflix, tenemos un problema con tu facturación, pero si ustedes no alcanzan a leer aquí dice Netflix en el enlace y aquí dice Netflix, pero como uno lo lee tan rápido, no alcanza a diferenciar que esta es una I y esta es una L, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta eso. O llega esto, vea, es que, ojo, usted tiene usted tiene que pagar, data crédito, tiene que pagar, entonces claro, llega uno, hay un enlace, uno llega y abre el enlace y ve que está en OneDrive, no está en DataSphere, esto ya lo hace sospechoso, y fuera de eso abre posiblemente el archivo, bueno, ahí no lo abrí, obviamente abre el archivo y resulta que nada tiene que ver con un PDF, pero normalmente se puede infectar. Entonces, uno para reconocer este tipo de cosas, solamente con pasar el puntero del mouse por esos enlaces azules, se da uno cuenta si es verídico o no es verídico. En este caso, por ejemplo, cuando uno pasa el puntero del mouse por una de esas zonas azules, aquí dice Google, no tiene nada que ver con la Fiscalía, ni con la DIAN, ni con nada. Eso lo hace sospechoso. Vea, Bancolombia, pasa uno el puntero del mouse y aquí dice Composeguro. Mire, por ejemplo, o abre uno el enlace y lo lleva a otra parte totalmente diferente. Pero lo ideal es no abrir el enlace. Mire, por ejemplo, la DIAN. Sale la declaración de renta, uno no la ve, pasa el puntero del mouse y automáticamente sale una dirección que nada tiene que ver con la DIAN. Esto lo hace sospechoso. Entonces, solamente con pasar el puntero del mouse se dan cuenta de todos esos. Mire, por ejemplo, este sí lo abrí, una sanción declaratoria de renta, se lo mandan de Hotmail, no se lo mandan de la DIAN. Listo, llega al archivo, abre un archivo y tiene un .exe, un ejecutable, esto es ransomware. Entonces, claro, hay que estar alertas con eso. Entonces, digamos que, bueno, resumiendo, no podemos abrir ese tipo de archivos. Instalar software antivirus y antimalware en su equipo, o sea, ojo, me parece desastroso cuando un usuario compra un equipo, va y contrata a un técnico de confianza y le dice, instáleme el antivirus pirata, ojo, nada es gratis en internet. Y un antivirus, una licencia antivirus vale $80,000 al año. O sea, no es nada realmente para la seguridad. Inclusive el Windows Defender que tiene el propio Windows es muy bueno. Entonces tengan cuidado con tenerlo, ¿cierto? Siempre utilizar software legal. Cuando navegue siempre en las direcciones que tiene el candado activo. Se reconocen porque tienen la cláusula HTTPS, ¿cierto? Y eso hace que sean seguros. Entonces, digamos que cuando ustedes se meten a cualquier página, por ejemplo, si yo me meto a Facebook o a lo que sea, siempre verifiquen que empieza por HTTPS y que tiene un candado. Esta es una página segura, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta ese tipo de situaciones. Espere que me devolví. Listo, por acá. Listo, entonces, en este caso, siempre navegar de forma segura, o sea, conectarse con la dirección HTTPS, no conectarse a redes Wi-Fi públicas para hacer información personal o financiera. O sea, que me voy a conectar a la red no sé, del centro comercial y voy a pagar nómina, o voy a hacer una transacción financiera, no hacer ese tipo de cosas. Es preferible hacerlo con la red del móvil. Deshabilitar el GPS, no abrir archivos ni enlaces sospechosos, cerrar la sesión en la red social cuando se deje utilizar, eliminar las cookies y utilizar VPN. Esto es la navegación, el uso apropiado de Internet que uno debe tener. O sea, que siempre le pregunta antes de descargar un archivo, siempre verificar la extensión del archivo descargado sea la correcta. Es un PDF, no, es un .exe. O sea, tener cuidado con ese tipo de cosas. Para sus hijos, ojo con esto. Ojo con los perfiles de usuario. Es que el computador que yo tengo lo utilizan 2 o 3 personas. Tener un usuario por cada persona. O sea, muy importante esto. Y en el caso de los hijos, a nuestros hijos hay que vigilarlos. O sea, utilizar herramientas de control parental,
por ejemplo, como son las herramientas como estas, Custodio es muy buena, donde te dice dónde está tu hijo, con quién está hablando, con quién chatea, qué hablan, qué dicen. Esto es muy importante. Con los hijos los tenemos que cuidar y herramientas como estas nos permiten pues hacer este tipo de cosas. Ojo, con los hijos, no ni con las esposas ni con los esposos, es con los hijos. ¿Listo? Bueno, ya estas diapositivas pues se las voy a dejar para que ustedes las puedan leer. Se las comparto con el ingeniero Anderson, que es que tenemos que tener en cuenta en la información. Esto, muy importante, políticas de escritorio limpio. Cuando ustedes pegan un papelito ahí con una contraseña o dejan una agenda abierta con una contraseña o algo así, ojo con esto no es adecuado. O sea, tenemos que tener una política de escritorio limpio, ¿cierto? Para este tipo de cosas. Bueno, esto ya se los dejo para ir avanzando. Políticas de seguridad del trabajo, se las dejo. El backup, pues que esto ya, ojo con las noticias falsas, o sea, no publiquemos ni repartamos noticias que no han sido validadas. Por ejemplo, esto es una noticia falsa. Ahorita las nuevas amenazas tienen que ver con qué, con que alguien manda un video haciéndose pasar por una persona, o sea, el famoso deepfake, se llama este. Y fuera de eso, pues ya no necesariamente es el video, sino que ya se puede suplantar la voz de una persona a través de herramientas de inteligencia artificial que se consiguen en el mercado, como este. Entonces, podemos tener un video con el gerente, hacer una videollamada y con la voz del gerente, darle la orden a alguien, vea, sáqueme el portátil y entréguemelo aquí en la puerta, que lo estoy esperando en una camioneta. O que mande un mensajero para que lo espere. Bueno, cualquier cosa. Ojo con ese tipo de cosas, que hacia allá vamos. Factores de preocupación. Su equipo se ha puesto más lento de lo normal, se abren ventanas, se ejecutan aplicaciones solas, el puntero del mouse se mueve sin usted haber movido el mouse, algún contacto le ha dicho que llegó un correo suyo y usted no recuerda haberlo enviado, algún desconocido lo ha contactado solicitando sus credenciales de acceso, ha iniciado una sesión en un sitio web y le ha salido un error, si la LED de la cámara se le prende sola y usted no sabe por qué. Cuando le pase ese tipo de cosas, consulte a un técnico de confianza. Y ya para finalizar, les dejo un checklist de todo lo que tienen que tener en cuenta para proteger los navegadores, para proteger las contraseñas, para utilizar el doble factor de autenticación, para utilizar soluciones de seguridad mínimos como firewall, antivirus, todo eso, las actualizaciones permanentes que deben de tener en los equipos, las copias de seguridad, pero sobre todo el uso de redes Wi-Fi públicas, pero sobre todo algo que se llama el sentido común, ¿cierto? O sea, tener sentido común para este tipo de cosas. ¿Listo? Y los dejo, ojo con la protección a los menores, y los dejo con este pequeño video. Y con eso finalizo. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los gateways. YouTube pone en riesgo las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quita mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida.
siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva a ventaja. ¿Qué opinan, amigos? Bueno, listo. Ese mensaje, entonces básicamente damos terminada la charla.